Buenos días. El día de hoy comenzamos con Segunda de Crónicas. Este libro comienza con el reinado de Salomón, cuando Salomón comienza a reinar. Por los capítulos anteriores, en los últimos de Primera de Crónicas, sabemos que Salomón era joven. No sabemos exactamente cuántos años tenía cuando comenzó a reinar, pero sabemos que reinó 40 años allí en Jerusalén. Su hijo comenzó a reinar de 41 años, es decir, que muy probablemente nació más o menos al mismo tiempo que Salomón estaba siendo coronado en Jerusalén. El capítulo 1, versículo 1 dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y el 3 dice: y fue Salomón con él, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón. Y allí en Gabaón es donde ocurre el famoso hecho que Dios le dice: pídeme lo que quieras. Pero ¿a qué había ido Salomón y toda la asamblea a Gabaón? Dice el versículo 3: allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés había hecho en el desierto. ¿Tú te imaginas cómo estaría ese tabernáculo? No se había mencionado en ningún lugar antes. No sabíamos dónde estaba. Solo sabíamos que el arca andaba de paseo, que había una batalla. Saúl hacía eso, había una batalla, entonces traigan el arca como un amuleto. Los filisteos se llevaron el arca como un amuleto. David trajo el arca, y David sí sabía para qué era el arca y cómo había que tratarlo. Y David le hace una tienda en Jerusalén, allá donde David compró el terreno para que se hiciera el templo. Y Salomón va a Gabaón a buscar el resto, a buscar el tabernáculo de Dios. Claro, no estaba el arca, pero sí estaba el altar de bronce. Estaba delante del tabernáculo de Jehová. ¿Cuál es el altar de bronce y cuál es el arca? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El arca era el que debía estar en el lugar santísimo, aquel que solo el sumo sacerdote podía verlo durante una vez al año, ofreciendo sacrificios por sí mismo y después por todo el pueblo. Pero no estaba allí, ahorita estaba en una tienda de campaña, digamos, que David le había hecho provisional, pero no estaba en el tabernáculo, y la gloria del Señor tampoco había aparecido allí. Sin embargo, lo que sí había allí era el altar de bronce. ¿Recuerdas para qué era el altar de bronce? Era el que estaba en el patio, adelante, cerca de la puerta. Era lo primero que había al entrar al tabernáculo. Estaba el altar de bronce. Y este altar era donde se ofrecían los sacrificios. No sé por qué no se menciona en otros lugares, pero Salomón fue a buscar esto, fue a ofrecer sacrificios. Es lo que se hacía en el altar de bronce. Salomón fue a buscar el tabernáculo. No sabemos bien qué más pasó con esto. Sin embargo, Dios se le apareció allí. Quizás era el lugar donde Salomón había escuchado que Dios estaba, que Dios venía de vez en cuando a visitar al pueblo. Porque ese era el propósito del arca, del tabernáculo. El lugar donde Dios se acercaba al pueblo y hablaba con Moisés. Justamente Dios se aparece a Salomón en ese lugar y allí le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, básicamente: yo soy joven y este pueblo es grande. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Dame sabiduría y dame ciencia para poder gobernar bien, correctamente tu pueblo. En Primera de Reyes dice que Salomón amó a Dios todos estos primeros años. Y entonces Dios le dijo: listo, como tú me has pedido algo no material, te doy lo que me pediste y aparte la parte material también. De manera que Salomón llegó a ser el rey más rico y el rey más sabio. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.
Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. ¿Y qué empezó a hacer? Negocios. Dios le dio sabiduría para que hiciera negocios bien, para que construyera el templo de Dios. Y tardó 13 años en construir este templo. ¿Cómo era este templo? Era grandioso. Realmente Salomón, no ha habido ningún otro rey en toda la historia como él, en cuanto a riquezas y en cuanto a sabiduría. Y en el templo era igual. No ha habido ningún otro templo tan majestuoso, tan grande y tan glorioso, tan renombrado como ese templo que construyó Salomón. Un templo digno del Dios Santo, planificado por dos personas que amaban a Dios, que amaron a Dios. Hasta ese momento él amaba a Dios y David amaba a Dios, todo el tiempo lo amó profundamente. Y David quería construir un templo grandioso y así lo hizo su hijo. Él le transmitió esto a su hijo. Su hijo, pues como veremos más adelante, se desvió por los peligros que el mismo Dios le advirtió. Pero al principio de su vida él amaba a Dios como lo hacía su padre. Su padre influyó en esto y Salomón sabía cómo hacer las cosas. Aparte, Dios le había dado una sabiduría increíble. Qué bonito es acercarnos a Dios, ofrecer estos holocaustos, que es esta rendición total. Eso eran los holocaustos, se quemaba todo el animal. Salomón ya era rey, ya era grande, porque dice que Jehová estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y Salomón, aún en esa grandeza, volvía a Dios para ofrecer sacrificios por sus pecados, para ofrecer a Dios holocaustos, para adorar a Dios. Nada nos hace tan grandes que no necesitemos a Dios. Absolutamente no hay ninguna excusa para prescindir de Dios. En las buenas y en las malas necesitamos a Dios. En la grandeza y en la pobreza necesitamos a Dios. Con nombre, sin nombre, con títulos y sin título necesitamos a Dios. Y necesitamos humillarnos delante de Dios y adorarle profundamente. Cuánto amamos a Dios, cuánto damos por Dios, cuánto nos acercamos a Dios, cuánto estamos dispuestos a sacrificar por estar cerca del Señor. Que el Señor nos ayude y nos confronte, nos ayude a buscarle en primer lugar siempre. Puede ser que tú no participes de la cena del Señor porque aún no estás bautizado, pero tú puedes ir y tú puedes adorarle en estos momentos tan especiales, en los que lo único que se busca es recordar al Señor. Claro, hay un orden y es necesario guardarlo, pero nada te impide acercarte a Dios y adorarlo. Nada te impide agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Nada te impide acercarte a Dios en cualquiera de las circunstancias en las que te encuentres. Dios a veces utiliza los problemas y las dificultades para que nos acerquemos a Dios. Pero Él no quiere que nos acerquemos solamente en los problemas. Él quiere que en todo momento y en todo tiempo nos acerquemos a Él. Que en cualquier momento de nuestra vida, estemos como estemos, nos acerquemos a Él. Y eso hizo David. Y eso enseñó a hacer a su hijo. Salomón en ese momento estaba bien posicionado. Ya era el rey, era grande ya. Pero él buscó a Dios. Y esto es muy importante. Que Dios te bendiga en este día y te ayude a buscarle a Él en cualquier momento en que te encuentres y a adorarlo de corazón. Dios te bendiga en este día.